¿Por qué, siendo doctor en leyes, no denuncia a Irma Leites por asonada y por subversión? ¿Por qué no denuncia al MRO, que está reclamando todavía la lucha armada? ¿Por qué no denuncia a María Elia Topolanqui desde su profesión? En fin, yo no sé, a veces me pongo un poco de énfasis y no quería ser irrespetuoso porque hay que también reconocer algunos esfuerzos. Pero yo no sé, no entiendo si es un colorado o un cangrejo rojo. ¿Se acuerda del cangrejo rojo? Me hace acordar aquellas famosas frases pre-proceso, ¿no? Políticos corruptos. No sé si es cangrejo rojo o directamente rojillo, como se le decía a aquellos republicanos. No sé, porque son amigos de la Internacional Socialista y de Felipe González. Yo creo que me parece que están como cangrejo adentro del agua, muchas veces en este gobierno. Los veo, me da esa impresión. Y si no son rojillos, quizás sean gatos pardos, que defienden el Estado de Derecho y las Fuerzas Armadas para que todo siga como está. Me pregunto, ¿no? No sé. También está la historia de los dos demonios. El demonio Tupamaro y el demonio militar. No sé, quizá exista también el padre de la mentira, que es el verdadero Satanás. Bien, amigos, recordaba ahora, escuchando lo que tan brillantemente planteó con el Araujo, que el otro día estuve hablando con un avanzado estudiante en Derecho, y me decía que ellos habían planteado algunas cosas en clase, no entendían por qué no se cumple aquello de la retroactividad de la ley, ¿no? De que no puede aplicarse retroactivamente, salvo en los casos en que favorezca al condenado. Entonces fíjese la explicación que le da el profesor. Dice, ¿sabe lo que pasa? Que un grupo de jueces de primera instancia, por cuestiones de formación política, ha resuelto desconocer esa ley. Y eso me hizo pensar lo vulnerable de nuestro sistema jurídico. Una patota de señores jueces, porque por razones políticas desconocen la ley, le aplican como a ellos se les cantan o como les sirve a su fuerza política, y ya no tenemos sistema jurídico vigente. Claro. Es terrible esto. Porque esto es terrible. Claro. Pero daría lugar a cualquier tipo de reacción. Esto es terrible. Exactamente, porque es intangible. El tema de la separación de poderes y todo esto son intangibles. Es decir, no son cuestiones reales. Entonces, lo que sigue pasando es lo que pasaba antes de la dictadura y después de la dictadura, que siguen aprovechándose del sistema, con conductas que no son del sistema. Es clarísimo eso. Es decir, esa era la preocupación de Bordaberry y la preocupación de las Fuerzas Armadas, que se daban cuenta, claro, de que el sistema democrático no tiene el sistema democrático liberal en el sentido de ese Estado de Derecho puro y duro, no tiene los elementos si a usted le subvierten el Poder Judicial. ¿Qué fue lo que pasó? Le coparon el Poder Judicial, una patota política. Eso fue lo que pasó. Como una patota política le copó el Poder Legislativo y dio un golpe de Estado, anulando una ley aprobada por 2 plebiscitos por el famoso soberano. Entonces, eso es lo que Bordaberry lo dice clarísimo, y lo dice clarísimo el 27 de junio. Aquí hay una formalidad, pero ya hay un estado de desconstitucionalidad, dice Bordaberry. Estuve leyendo hoy de mañana. Tengo acá también una de sus últimas declaraciones, en un diario que traje de la República. Entonces, el pronunciamiento, la disolución de las cámaras del 27 de junio es porque justamente ocurría eso. Claro. Es decir, era la fachada era constitucional, pero no se estaba actuando constitucionalmente.
Se estaba tirando las instituciones, desconociendo absolutamente las instituciones. El colmo fue el no desafuero de Erro, que era un operador del MLN. Entonces estaban apañando a la propia subversión que estaba atentando contra la Constitución en la propia institucionalidad no sé si democrática republicana. Claro. Y bueno, eso es lo que sucede. Eso es terrible pero aparte como han subvertido toda nosotros ya lo hemos reiterado acá, con el San Castiglione, usted puede hablar con cualquiera de los abogados defensores. Han subvertido toda una estatuto jurídico que tiene 2000 años de lenta formación. Eso es una subversión campante que existe ahí en eso, ¿no? Fíjese que, claro, no se cumple. Ahora están poniendo lo mismo que pasó en Argentina, esa absoluta falta de seguridad jurídica, por otra parte. Y toman cualquier excusa para no cumplir los plazos de prescripción de los delitos, claro, porque la Suprema Corte todavía los mantiene como delitos comunes, supuestos delitos comunes, que no deberían ni haber estado juzgados por la justicia civil, por supuesto, ¿no? Para empezar. Pero así todo, ahora insisten, por ejemplo, en eso de que son criterios jurídicos basados en el derecho de la víctima. Entonces, y no en el delito, o en el caso, o en la defensa de la sociedad, son basados en el derecho de la víctima. Entonces es venganza, porque si usted basa el derecho, basa la justicia, en la administración de justicia, en el derecho de la víctima, lo que está realizando es un derecho a la venganza. Volvemos al código de Hammurabi. Bueno, yo quiero leer, porque me parece que arroja luz sobre este tema de cómo se falsea la historia a través de los temas de la memoria, de los cuales ahora se queja el doctor Sanguinetti, porque lo alcanza el año 68, ¿no? Cuando él era ministro, etcétera, etcétera. Y como homenaje al doctor Corso voy a leer aquel artículo del diario La Mañana del 13 de marzo de 1985. 13 de marzo de 1985, ¿no? A 12 días de la asunción del nuevo gobierno. Dice Corso: los delincuentes de ayer serán los héroes del mañana. Tiempos nuevos, hechos nuevos. El seleccionado de fútbol sigue ganando partidos, en el 85, ¿no? No sin angustias. Radio Carve irradia propaganda paga del Partido Comunista y difunde discursos del general Seregni. Monseñor Partelli, designado gran canciller de la Universidad Privada Católica Damaso Antonio Larrañaga. Los tupamaros ganaron la guerra, y quienes estamos atados al tiempo y a los hechos, con lógica rigurosa, sufrimos indeciblemente. Y la culpa es nuestra, por creer que la ética le sirve al hombre y que la consecuencia en el comportamiento de los actos que valen constituye una necesidad impuesta por la rectitud del corazón y la limpieza de conciencia. Fíjese qué contundidad con esto, ¿no? Que es como se debió haber actuado. Por eso yo hablo de falta de grandeza. Claro. Quienes se elevan a la estatura de estadistas, a quienes no tienen, nunca tuvieron esa grandeza patriótica y estas virtudes que reclama Corso. Pareciera que lo absoluto no existe, todo es mutable, todo es provisional, todo puede ser. La capital está de fiesta y el Frente Amplio está de parabienes. Obtuvo la liberación de su ala armada. A partir de ahora será gobierno a través de los entes autónomos, como administrador de los gremios, condicionará la economía nacional y si las circunstancias se dieran, tiene los elementos humanos para la acción armada. Se habla de pacificación nacional. No hemos escuchado en estos días palabras de arrepentimiento de los amnistiados. Nunca, no se les exigió absolutamente nada. Claro. Como bien decía también Braña hablando con nosotros el otro día, que eso es lo que ocurre en toda pacificación, en toda amnistía. Que Claro. se entreguen las armas, por ejemplo. Seguro. ¿Dónde están los lingotes? ¿Cuántos eran? Yo voy a fijarme en esa historia. Los lingotes de oro, los millones de dólares del ERP que le dieron a los tupamaros. ¿Dónde está toda esa plata? ¿Dónde están las armas? Como hablamos el otro día.
¿Esta tiene alguna? María Topolanqui. Supongo yo que se la irán a descomisar. Ahí el inspector Layer, no sé quién. Bueno. Se habla de pacificación nacional. No hemos escuchado en estos días palabras de arrepentimiento de los amnistiados. Los violentos no vomitan las empanadas de ira que esconden en sus buches. Las empanadas de ira que esconden en sus buches. En el propio ambulatorio del Palacio Legislativo hubo agresiones físicas a los senadores. Los muros de la Jefatura de Policía de Montevideo recogieron las huellas del desborde. Quienes están obligados a salvaguardar el orden hacen gárgaras de pacificación. El marxismo internacional orquesta programas de amnistía en todos los lugares, menos donde tiene sometida a la población. El Frente Amplio le reclamó en 1971 y en esta segunda época recibió la adhesión del señor Wilson Ferreira Aldunate, acción explicada aunque no justificada. Fue víctima de un atropello y accionó quitándoles a los militares su trofeo de guerra, que eran al mismo tiempo los agresores del país. Por otra parte, no se conocen los compromisos que pudiera haber contraído con el marxismo internacional a través de su hijo, el señor Juan Raúl Ferreira, y la otrora Convergencia. Generalmente, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y si no, que le pregunten a Juan Raúl ahora sobre el asunto. El presidente de la República, doctor Sanguinetti, a través de la campaña electoral, dice Corso acá, bueno, en fin, voy acortando camino, ya leí esto de la fortaleza de su verbo no ha tenido en la emergencia el apoyo de su espíritu. Pobre de los blancos, que escapando de Ferreira Aldunate le entregaron sus votos. Al pueblo le hubiera gustado que su presidente se jugara por las ideas que defendieran la campaña preelectoral. Perdón, no pude desconectar, pido disculpas, pero no pude desconectar el teléfono porque no tenemos reloj acá en la radio, no nos pone reloj, entonces tengo que seguir con mi celular qué hora estamos. Al pueblo le hubiera gustado que su presidente, que era Sanguinetti, se jugara por las ideas que defendieran la campaña preelectoral, y si las mayorías parlamentarias imponen su voluntad, la carta del veto se debía haber jugado hasta las últimas consecuencias, vetar la ley de amnistía, ¿no? Este episodio de los Tupamaros es presagio de malos días. Los políticos actuales arrastran los mismos vicios que sirvieron para acunar la idea de la dictadura militar. No lo digo yo, ¿no? Se juegan por las estrategias y no por las sustancias. ¿Se da cuenta? Lo está tratando de politiqueros, no de estadistas. Lo del doctor Sanguinetti es lamentable. A su lado, el doctor Juan Vicente Chiarino, por el que sentimos devoción y respeto, con una posición muy definida sobre el caso Tupamaros, participa en la aplicación de la ley de la liberación cuando hubiera correspondido una renuncia, así, con mayúsculas. Las colaboraciones se ofrendan hasta el límite del decoro y de la responsabilidad propia. Por iniciativa del señor Ferreira Aldunate, el directorio del Partido Nacional calificó la cuestión de política, y ahí terminaron las disidencias y las rebeldías del doctor Lacalle y el escribano Ortiz. Nuestro saludo al doctor Lacalle y al escribano Ortiz, ¿no? Las respuestas de la conciencia no pueden codificarse. Las respuestas de la conciencia no pueden codificarse. Los legisladores de todos los partidos votaron como si el pueblo quisiera convivir en la calle con los Tupamaros. Y no es así. Hace unos meses propusimos el plebiscito. Y a quienes opinaron les resbalaron al planteamiento como el pepino enjabonado. Tenemos la convicción más íntima que el pueblo uruguayo fue estafado en su deseo. Fue víctima de 2 agresiones en la década del 60 y 70. Y muchas familias siguen llorando sus muertos. Los políticos de ayer, que son casi los mismos de hoy, invocando la ley y el espíritu de la convivencia nacional, reprimieron y encarcelaron a los Tupamaros, calificados como delincuentes terroristas. Hoy alegan un deseo de pacificación y a través de la amnistía eliminan el delito y hacen desaparecer al delincuente. Nadie tiene la seguridad del arrepentimiento, ni menos de propósito de enmienda, ni menos de propósito de enmienda. Pero al conjuro dedicado de las logias, dice Corso, pero al conjuro dedicado de las logias,
Los tupamaros de ayer son ciudadanos respetables ya. Mañana serán sublimados a la categoría de héroes. Cuando una sociedad fabrica delincuentes, en el instante de comprobarlo, perdió el derecho a la sobrevivencia. ¡Cuánta tristeza y desolación! El barbado dictador caribeño se sale de sus mandíbulas ante la inexperta Caperucita, que ofrenda su virginidad política en aras de la ingenua y de la malentendida idea de pacificación. Ojalá no paguemos esto que consideramos insania colectiva con otras lágrimas de sangre. Eduardo J. Corzo. Bueno, al menos no ha corrido sangre aún, pero el Partido Colorado se lo comió el lobo. El lobo que ambientó la historia reciente. El lobo que ambientó, se lo comió el lobo, digo, a esta Caperucita que ambientó la historia reciente. Y al respecto, vamos también a recordar algunas declaraciones respecto a los sucesos. ¿Se acuerda que venimos hablando del tema de la dictadura? Que la gente se cree que la única dictadura que existió fue esta última y que esto fue un capricho militar. Por eso vamos a recordar todos los que estaban a favor de la dictadura. Dice, ahora vamos a hacer una lectura del libro de Lessa, que se llama El Estado de Guerra, de Alfonso Lessa. Dice, ya antes Wilson Ferreira había insinuado a Bordaberry que dejara el cargo en manos de políticos con experiencia. Déjanos a nosotros, vos no sos político, le había dicho sin éxito el caudillo blanco. Wilson Ferreira Donate planteó por separado al ejército y al jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas destituyeran a Bordaberry para convocar a nuevas elecciones en septiembre, aplicando el sistema de balotaje. Yo decía la otra vez. Sí, claro. Era con el que él pensaba que salía, ¿no? Con el que pensaba que salía. Ferreira Aldunate realizó el planteo a Cristi y a Álvarez, mediante el general Ventura Rodríguez, mientras la propuesta a Zorrilla se la realizó personalmente en una reunión celebrada en una oficina de la Ciudad Vieja. Así que se sumó el golpe. También el vicepresidente Jorge... Pero o sea que Wilson Ferreira estaba organizando su golpe, ¿no? Claro, sí, que las Fuerzas Armadas, dice acá, destituyeran a Bordaberry, claro, y que en 6 meses llamaran a las elecciones con balotaje que se aseguraba él el triunfo. Por el apoyo de la izquierda, ¿no? También el vicepresidente Jorge Zapelli conversó con Álvarez acerca de la posibilidad de sustituir a Bordaberry en el caso de una renuncia. Julio María Sanguinetti también habló con Bordaberry, pero no con la idea de que se convocara nuevos comicios, sino con la propuesta de que Bordaberry dimitiera y dejara en su lugar al entonces vicepresidente Jorge Zapelli, según altas fuentes del gobierno de la época. Pero no, Julio, dígame a mí la receta mágica que le van a dar a Zapelli para salir de esta situación y yo la llevo adelante, fue la respuesta de Bordaberry. Sanguinetti, sin embargo, niega haber formado parte de quienes trataron de alentar a Bordaberry para que dejara la presidencia. Por supuesto, yo le creo a Bordaberry, no tiene por qué mentirnos en esto, ¿no? Claro. Cuando salía Sanguinetti de esta reunión con el presidente, llegaba a la residencia presidencial Álvaro Pacheco Seré, a quien Bordaberry le comunicó su decisión de negociar con los militares por fuera de los partidos. Según fuentes del gobierno, la postura de su colectividad, el Partido Colorado, lo terminó de decidir. Según Lessa, un destacado dirigente de la 15, por su parte, admitió que el relevo de Bordaberry era una postura ampliamente mayoritaria en su sector. Bueno, todos contra Bordaberry, ¿no? Es increíble, ¿no? Claro, el líder de la izquierda, Liber Seregni, en el acto del Frente Amplio celebrado el 9 de febrero en la calle 8 de Octubre y Comercio, tras criticar al presidente, sentenció: entendemos que el señor presidente debería renunciar, para luego, dirigiéndose a las Fuerzas Armadas, sostener: y solamente a través de ese diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia. O sea que también Seregni quería su golpe de Estado con la fuerza, que las Fuerzas Armadas le dieran un golpe de Estado para él, ¿no? La Convención Nacional de Trabajadores, CNT, también alentó pública y reservadamente un entendimiento con los militares y reclamó a viva voz la dimisión del primer mandatario. Todo esto yo lo digo sobre todo para alguna gente joven que puede estar escuchando, para que divulgar
estas realidades y estos documentos respecto a el último pronunciamiento militar, que no hizo más que acompañar al presidente de la República en esta disolución de las cámaras. Muy bueno, Araujo, muy valiente, mis respetos al coronel, saludos, dice Carlos. Muchas gracias. Felicitaciones, coronel. Felicitaciones, coronel Araujo, dice otro oyente. Bueno, hay más avisos que nos están haciendo señas, ya se nos fue el tiempo. Hay otros mensajes, los leemos el lunes, de felicitaciones, porque ha sido un brillante programa, una brillante columna la de hoy del coronel José Carlos Araujo.